Bueno, pues ya empezamos, venga. Sí. Hola a toda la gente que estáis viendo este canal de YouTube. Yo soy Manuela Valadés, soy maestra en un centro de educación de adultos en un pueblecito de Ávila y he tenido el privilegio de leer este libro en primicia, Escuela y Libertad, ¿vale?, que es un libro que habla de cuestiones que nos afectan y que nos preocupan enormemente a los docentes. Escuela y Libertad es un libro publicado por la editorial ACAL, escrito por Carlos Fernández Liria y por Javier Mestre, ¿vale? Carlos es el artista que conocéis, que hace este canal de YouTube y que nos enseña y nos ilustra sobre muchas cuestiones en este canal y como muchos sabéis, pues es profesor de filosofía en la Facultad Complutense, en la Universidad Complutense de Madrid y ha escrito muchísimos libros sobre diversos temas, ¿vale? Tiene una amplia bibliografía como autor. Y Javier Mestre es también catedrático de Instituto de Lengua y Literatura Española y es profe en un instituto también de pueblo. Ha escrito algunas novelas como Komatsu PC 340, Made in Spain o la última, que es Fábricas de Cuentos, que es una novela sobre la relación entre las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida y la libertad de expresión, ¿vale? Bueno, pues junto a Carlos, ambos han escrito este libro que os comento de nuevo, ¿vale? Escuela y Libertad. Quería comenzar preguntándoos que me dijerais a cuento de qué os habéis puesto a escribir este libro, que estoy segura de que va a generar mucha polémica. Bueno, quizás podríamos comenzar por leer el subtítulo. Argumentos para defender la enseñanza frente a políticas educativas y discursos pedagógicos demenciales. Este es el discurso el discurso que intentamos combatir. Un discurso de pedagogía que ha sido el telón de fondo sobre el que se han hecho todas las leyes de educación desde hace mucho tiempo. El primer problema que diagnosticamos, yo creo, es que estas leyes no se han hecho consultando a los verdaderos protagonistas de la enseñanza, que son los docentes, los profesores. Estas leyes las han hecho expertos en educación, sociólogos de la educación, pedagogos, personas que normalmente no tienen una experiencia en el aula, ¿no, Javier? Pues esa impresión da, por lo menos. No sabemos hasta qué punto puedan haber participado también profes, que algunos hay que son entusiastas cada vez, ¿no? Pero son leyes que yo como docente y la mayoría de los docentes siempre las hemos sufrido más que otra cosa, no nos han ayudado a mejorar. Hemos tenido que hacer las cosas siempre un poco a pesar de las leyes y muchas veces descaradamente en contra, pero utilizando, digamos, dándoles la vuelta. Las leyes establecen unos marcos burocráticos muchas veces demenciales, ¿no? Tratando de asegurarse mediante los informes, las programaciones, etcétera, todo ese papeleo infame que tenemos que hacer los profes, intentan asegurarse así de su cumplimiento y los profesores hemos aprendido a mentir, a hacer los papeles hablando de los mundos de Yuppie y hacer luego una práctica docente más o menos medio normal en las aulas, ¿no? Entonces esto... Pero yo sí que quería recordar que tú y yo entramos en el grupo de educación de Sumar. Sí, y de ahí viene un poco el libro, porque hicimos unas enmiendas al documento de Sumar que bueno, creo que al final, con la intervención de algunos compañeros y nosotros mismos, mejoró bastante aquello que se presentó, que luego supimos que ni siquiera se había incorporado verdaderamente a lo que fue el documento de programa electoral, ¿no? Bueno, sí, pero es un síntoma fatal. Yo no solamente estuve en el grupo de educación de Sumar, sino también en el de Podemos. No sé si estuviste tú también. Sí, yo anduve en algunas reuniones. En su momento también estuve en el grupo de educación de Podemos y siempre ha sido el mismo jarro de agua fría, ¿no? O sea, el problema está en que mientras que el neoliberalismo salvaje dinamita los cimientos de la escuela pública, el delirio izquierdista pedagógico, en Podemos se llegó a proponer en una ocasión incluso una pedagogía de la pedagogía, es decir, una pedagogía al cuadrado para remediar los problemas de la escuela pública,
en lugar de consultar a los profesores, se trataba de consultar a los pedagogos de los pedagogos. En ese momento yo dije que me iba de Podemos si la cosa seguía por ese camino. Algún artículo publiqué al respecto. En SUMAR nos hemos encontrado con la misma movida. Y tú te acordarás, Javier, que ¿por qué entramos en el grupo de educación de SUMAR? Porque nos pidió ayuda un profesor. Sí, hubo algunas personas que estaban en el grupo que lanzaron un SOS. Un SOS diciendo, estamos en el grupo de educación de SUMAR, aquí no hay ni un solo profesor, que somos dos, a ver si os metéis vosotros, a ver si podéis... A ver si podéis hacer algo. Sí, y luego, bueno, pero hay otra gente también dentro del grupo que simpatiza bastante con las cosas que estuvimos diciendo nosotros. Rosa Cañadel, por ejemplo, que ha sido una persona que ha guardado en todo momento la cabeza en su sitio. Sí, y lo que pasó fue que cogimos el documento que habían propuesto y lo diseccionamos entero, hicimos un montón de enmiendas, ¿te acuerdas? Sí. Y las justificamos por escrito, ¿no? Y entonces empezamos a ver que ahí había un libro, porque empezamos a ver que ahí había la posibilidad de plantear una contraargumentación sobre el concepto que se suele tener de las posiciones progresistas en materia educativa, que creemos que suelen estar bastante desencaminadas por lo general. Sí, sí. Bueno, pues el libro, para empezar a hablar un poquito del libro en concreto, comienza con una mención del pedagogo sueco Jonas Linderoth, al que después de publicar un artículo en el principal periódico de Suecia contra las bondades de la supuesta reforma educativa sueca progresista, pues le cancelaron en los medios de izquierdas, y cuando escribió contra la educación privada y concertada en Suecia, también le cancelaron en los medios de derecha. ¿No os da miedo que os cancelen a vosotros con este...? No, a ti no sé, a mí no, porque estoy a punto de jubilarme, o sea, llevo 50 años en la enseñanza. Bueno, si cuento los que fui alumno, pues llevo 62 años en la enseñanza, porque tengo 64 y creo que entré con 2 o 3, o sea, y la conozco bien. Ahora mismo no me van a asustar demasiado. ¿Cancelarme? No, yo creo que no, yo creo que lo que hemos escrito ha sido fundamentalmente, y así quisiera que fuera, una especie de panfleto o de manifiesto que pueda ser una herramienta útil para los profesores de instituto, para los profesores de secundaria y también de universidad y de escuela, por supuesto. Sí, los maestros y maestras de escuela. Sí, sí. Y yo creo que eso ellos lo van a recibir muy bien, porque yo creo que es un buen resumen para la argumentación, para la contraargumentación respecto al discurso dominante que las autoridades académicas han plasmado en las leyes de educación, como digo, desde la LOCSE, que ya ha llovido desde entonces. Sí, Jonas Linderoth es un ejemplo muy interesante de una cierta desubicación, ¿no? O sea, parece que como que los profes estamos un poco en una especie de burbuja fuera de lo que son las tendencias habituales en cuestión de política educativa, ¿no? O sea, los profes, que somos los que estamos dando clase, estamos como fuera, ¿no? Fuera del debate educativo. Pues nosotros no se debate. Y lo que decimos y la forma que tenemos un poco de mirar el mundo, ¿no? Y aquello en lo que estamos de acuerdo muchos profes, independientemente de que seamos más o menos de izquierdas, ¿no? O sea, que estamos muy de acuerdo en muchas cosas, muchos profes, eso parece como que no existe. Y Jonas Linderoth es un ejemplo muy claro de esto, porque él empezó siendo un profe de izquierdas comprometido con las ideas pedagógicas más revolucionarias, ¿no? Y su artículo era precisamente era una crítica de lo que él mismo había hecho cuando era más joven, ¿no? Uh-huh. Y acabó desembocando en posiciones mucho más razonables que se parecen mucho a lo que nosotros defendemos. Y pide perdón, de alguna manera. Sí, ¿no? de alguna manera pide perdón por algunas de las cosas que hizo y el modo en que... Y por haberse creído tantas tonterías. Básicamente. Una cosa que decís que me impactó bastante es que desde una posición de izquierdas no se puede pretender que la escuela pública sea una escuela de izquierdas, sino una escuela pública. ¿Me podéis explicar esta idea? Sí. Sí, yo creo que es la tesis fundamental del libro, por lo menos es la tesis fundamental de mi cabeza y de la de Javier también, sin duda alguna, ¿no? Una escuela de izquierdas, o la postura que tiene que tener la izquierda frente a la escuela pública, no es crear una escuela de izquierdas, es defender la escuela pública, porque la escuela pública es un invento maravilloso de las clases trabajadoras, una gran conquista de la historia de la humanidad y efectivamente, pues hombre,
Lo que tiene que hacer la izquierda es defender esa constitución, defender esa institución, defenderla con uñas y dientes, frente además a unas agresiones que han sido cada vez más salvajes desde el neoliberalismo, ¿no? Y entonces hace falta defender desde la izquierda la escuela pública. ¿Es tan difícil de entender esto? Bueno, yo creo que el equívoco está en que muchas veces, y esto lo plantea claramente la LOMLOE, nosotros decimos que la LOMLOE no es una ley de izquierdas o una ley progresista, sino que es una ley profundamente regresiva, es una ley que nos coloca en buena medida ante una distopía neoliberal, ¿no? Y sin embargo, la LOMLOE está llena de, o por lo menos el currículo de la LOMLOE está llena de buenos propósitos ecologistas y de buenos propósitos a favor de la paz, del diálogo, de la consideración, de valores que podríamos decir, de la cooperación, de valores que podríamos decir que son de izquierdas, ¿no? Pero no es una ley que se deba defender desde la izquierda. Y yo creo que eso lo explicamos bastante bien en el libro, ¿no? Porque la escuela nosotros la entendemos como un lugar de la pluralidad y no podemos evitar pensar que vivimos en la sociedad en la que vivimos. Vivimos en España, no en Yupiland. Y entonces en España pues hay un montón de votantes del PP que son profes, ¿no? Y sin embargo son profes. Y entendemos que la escuela pública, tal como está concebida en nuestro país, es un lugar en el que cabe una gran pluralidad y nos gusta esa pluralidad. Es lo mejor de la escuela pública, precisamente. La pluralidad es, yo siempre he mantenido que es el único acceso que tiene el ser humano a la objetividad, porque no hay nunca un Dios que baje de los cielos a decirte lo que es verdad y lo que no. Entonces, la escuela pública es un lugar plural en el que habrá profesores de derechas, profesores de izquierdas, profesores de extrema derecha, profesores homófobos, profesores que son claramente homosexuales. Eso el niño pues lo vive como un contacto con un mundo objetivo que le ayuda a formar su propio criterio. Y luego, junto a todo eso, está el mundo del conocimiento. Claro. No podemos obligar a los niños, como pretende la LOMLOE, a que demuestren que son ecologistas, por ejemplo, ¿no? No. Porque en el libro se explica cómo la LOMLOE pretende que los chavales de instituto hagan proyectos prácticamente ecologistas, ¿no? Y tengan una moral y una forma de expresarse y una forma de ser que converja con los valores ecologistas. Nosotros como profes no tenemos ese objetivo. Nosotros el objetivo que tenemos es que aprendan algo. Y seguramente entonces serán ecologistas, porque... Claro, bueno, cuando aprendan por lo menos una persona formada, una persona con el conocimiento básico de la ciudadanía, es una persona que es por lo menos responsable de sus actos. Y si se hace fascista o ecocriminal, pues será a sabiendas. Es decir, lo que fomentamos es la responsabilidad. Una persona que sabe que lo que está haciendo está mal, pues es su responsabilidad. Nosotros lo que no podemos es obligarlos a que piensen de una forma u otra. Sin duda alguna. Y además en la izquierda, nunca desde la izquierda deberíamos de caer en el error precisamente que defiende la derecha, que es pretender que la escuela puede ser una burbuja que es continuación de la misma educación doctrinaria que ha recibido el niño en la familia. Nosotros no tenemos que educar a los niños para ser de izquierdas, ni para ser anarquistas, ni para ser veganos, como ellos creo que tampoco tienen derecho a meter a su hijo en una escuela del Opus para que coman con gente del Opus, se sienten con gente del Opus, tengan profesores del Opus, vivan una vida del Opus hasta los 18 años en que ya son tan del Opus que ya no tiene remedio, ¿no? Eso es lo que siempre he dicho yo con respecto a la escuela concertada. Es un crimen porque de alguna manera mete a los hijos en una burbuja ideológica de un adoctrinamiento totalitario por parte de su unidad doméstica. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos como quieran, pero no a impedirles conocer otras posibilidades, a conocer otros valores, otros conocimientos. Hay dos cositas. ¿Podéis explicar un poquito más por qué en la crítica que hacéis de la LOMLOE, la ley del gobierno progresista de Pedro Sánchez, la ley educativa, ¿por qué acusáis a la LOMLOE de ser de tener una ideología neoliberal? O sea, y por otro lado, lo que estás diciendo conecta con otra preguntita que tenía, que es que en los programas políticos de los partidos de izquierda siempre
aparece el tema de abrir la escuela a las familias, o sea, de abrir la escuela, de democratizar la escuela, de abrir la escuela a la sociedad. Y me da la sensación en vuestro libro de que no estáis muy de acuerdo con esa idea. Entonces, a mí me parece un lema contradictorio con la esencia misma de la escuela pública. Explícalo tú, Javier. Bueno, en el libro intentamos explicar estas dos cosas. Digamos que es uno de los núcleos centrales de la argumentación, ¿no? Uh-huh. A ver, respecto de la LOMLOE, ¿por qué es una ley que consideramos neoliberal? Bueno, empieza por lo otro, que habías estado hablando. ¿Por qué la escuela tiene que mantenerse un poco fuera de la sociedad, ¿no? O sea, tú, Carlos, hablabas de un espacio de pluralidad, ¿no? Y hay una Declaración Universal de los Derechos del Mundo, la primera que hubo, de los años 50, que la citamos en el libro, ¿no? Que dice que los niños tienen derecho a formarse su propio criterio. Yo creo que eso es una cuestión clave. ¿Tienen los niños derecho a tener su propio criterio o su criterio ha de ser el de los padres? Claro. Ese derecho a tener su propio criterio, que es un derecho que encaja perfectamente en la tradición ilustrada, ¿no? La formación de ciudadanos y ciudadanas libres, ¿no? Que deciden por sí mismos cuáles son sus posiciones y qué es lo que quieren hacer y qué es lo que piensan, ¿no? Esa idea es la que defiende la escuela pública, ¿no? Entonces, claro, imaginemos una escuela en la que la mayoría de los padres son, como decía Carlos, del Opus, ya no necesitan llevarlos a un colegio del Opus. Si la escuela está democratizada y resulta que el consejo escolar decide pedagógicamente, esa escuela será del Opus. Afortunadamente en España tenemos un sistema público de enseñanza en el cual los profesores son elegidos por tribunales elegidos por sorteo de otros profesores, con lo cual el Estado, el gobierno de turno, no puede decidir cuál es el perfil ideológico de los profesores que ingresan en la carrera docente. Porque, vamos, si así fuera, yo no sería profe. Eso lo tengo bien claro. Entonces, afortunadamente tenemos un sistema que garantiza la pluralidad. Y al mismo tiempo, tenemos también un sistema que dice que hay un grado de participación que no nos parece mal a través de los consejos escolares, pero son consejos en los que la participación de madres y padres está limitada en dos aspectos. En primer lugar, en número, para que no tengan nunca una mayoría que imponga determinadas cuestiones ante un profesorado que siempre será plural, porque, claro, accedemos a los centros por concurso de traslados, no a dedo, ¿no? Salvo las comisiones de servicio en los centros de especial desempeño y tal, en la mayoría de los centros, las plantillas están en función de lo que han solicitado los profesores en el concurso de traslado y de las listas de interinos por puntuación, con lo cual es un criterio meramente objetivo y no se puede decidir ideológica o pedagógicamente o con ningún sesgo de ningún tipo quién forma parte del claustro de un instituto o de un colegio. Efectivamente, y eso parece mentira que cueste tanto entenderlo. Porque es que en las polémicas con la derecha sobre qué significa esto de la libertad de enseñanza, siempre sale el tema. Dicen, es que no queremos que nos adoctrine el Estado. El Estado, por definición, no puede adoctrinar. Es que aunque quisiera, no podría. No podría, si es que es una cosa muy clara. Por lo menos un Estado democrático. Un Estado de derecho, claro. Si es una dictadura, sí, pero si es una dictadura, entonces habrá que intentar estar contra ella. Y no es precisamente lo que defendería la derecha, ¿no? Vamos a ver, si hay división de poderes, los profesores son funcionarios, y son funcionarios tienen libertad de cátedra. Y además han ocupado su puesto y están dando clase por un criterio que no tiene nada que ver con su raigambre ideológica. Y punto y se acabó. Por tanto, aunque quisiera el Estado adoctrinar, no podría. El Estado, además, la escuela pública estatal se inventó precisamente para proteger la escuela de las presiones del gobierno y de las presiones de los grupos privados de poder. Es decir, de las presiones gubernamentales y de las presiones mercantiles y empresariales. Es un invento magnífico que hay que defender con uñas y dientes. Sí, y esto que dices así, que parece muy teórico, en el libro yo creo que lo bajamos al suelo. Quiero decir, hablamos precisamente de las presiones que recibe la escuela en el día a día a las que estamos acostumbrados los profesores, que van desde intereses mercantiles, como puedan ser, por ejemplo, las empresas de libros de texto, las editoriales, como la que nos publica. Sí. Y también pues todos los sectores económicos que hay alrededor de la escuela, ¿no? Que presionan de múltiples maneras. Pero también hay presiones ideológicas, presiones que vienen de fuera de todo tipo, y presiones de los padres.
Sí. Que no son precisamente en muchos casos progres, esas presiones. En la mayoría de los casos pues hay presiones que tienen menos que ver con... Sí, pero a veces resultan especialmente enojosas las presiones de determinados padres de la izquierda, ¿no? O de alternativos, ¿no? Que tienen un deje un poco aleccionador, ¿no? Que intentan explicarnos a los docentes cómo tenemos que hacer las cosas y tienen un discurso ultracrítico de la escuela, ¿no? Como si fuera una especie de instancia opresiva de los chavales, etcétera, ¿no? Sí, han cambiado muchas las cosas. Cuando yo empecé dando clase, que eran los años 80, a principios de los 80, empecé yo como profesor de instituto, ahí estuve 10 años dando clase en institutos. Entonces la verdad es que eran otros tiempos, los padres no entraban, no pisaban el instituto, no podían entrar, todavía no se habían inventado ni los consejos escolares, no tenían representación. Sí, pero a ver, yo soy miembro del consejo escolar de mi instituto, ¿no? Y yo entiendo que es una instancia muy sana, es muy bueno no está que mal haya un consejo escolar y que digamos que un canal de información y de rendir cuentas también entre los padres, ¿no? De la gestión, etcétera, pero está muy limitada la capacidad de los padres, por ejemplo, en las cuestiones pedagógicas, ¿no? Claro. Y en las actividades complementarias. Ahí la limitación del acceso de los padres a la programación de actividades del instituto es importante. Tienen que visar, o sea, aceptar las extraescolares, pero digamos que la dirección la llevamos los profes. ¿Por qué? Sí. Porque si no, no habría pluralidad. Es que yo también soy padre. Soy padre, he tenido 3 hijos que han pasado por la escuela. A mí nunca se me ha ocurrido ir a dar lecciones pedagógicas a un profesor de mis hijos. Jamás. Bueno, y el sesgo ese además podría venir también de padres que, o sea, lo que es conocido como el PIN parental, ¿no? Padres que precisamente quieren interferir en que sus hijos no accedan a determinados conocimientos de educación sexual o del tipo que sea. Efectivamente. ¿No? Sí, es uno de los lemas de la ultraderecha que es curioso porque en el fondo es muy coincidente con la idea de muchos padres alternativos o muy de izquierdas que quisieran tener bastante más control de lo que pasa en el centro educativo, ¿no? En el fondo la idea es la misma y nosotros defendemos esa independencia, esa libertad de los profes, porque el libro se llama Escuela y Libertad, pero no por casualidad, ¿no? Sino porque no porque fuera un título que se nos ocurriera así a vuela pluma, ¿no? Sino porque en realidad queremos hablar de eso, queremos darle la vuelta a la cuestión de la libertad de enseñanza. Sin duda alguna. ¿Y la agenda neoliberal de la LOMLOE? De la que, no, un segundo todavía, porque es que esta pregunta ha sido muy interesante, porque claro, tú planteas hasta qué punto es un lema adecuado esto de que la escuela debe abrirse a la sociedad. Es impresionante, porque si lees, que además ahora han sacado en la editorial Guillermo Escolar, a ver si podemos poner el link en la descripción, un libro que es una recopilación de los textos clásicos sobre la escuela, los grandes teóricos de la escuela pública, es decir, empezando por Condorcet, Ferri, Alain, el propio Kant, una gran antología sobre cómo pensaron la escuela pública, y hay una cosa que tenían muy clara a este respecto. Siempre se decía algo así como que la escuela no debía adaptarse a la sociedad porque debía adaptarse siempre a una sociedad mejor que la que tenemos. Fíjate qué bonito dicho. Sí. Y efectivamente es algo así como, vamos a ver, cómo la escuela va a adaptarse a la sociedad. La escuela tendrá que adaptarse a la objetividad, a la verdad, a la justicia. Y la sociedad tendrá que estar muy orgullosa de tener una escuela que se dedica a esas cosas. Por lo mismo siempre digo que no debemos de pensar que el derecho deba adaptarse a la sociedad. Eso lo entiende todo el mundo. La sociedad debe de estar en estado de derecho, no el derecho en estado de sociedad. Pues con la verdad y con el conocimiento y la objetividad pasa lo mismo. La escuela no tiene que adaptarse a la sociedad, sobre todo a una sociedad basura, a una sociedad mercantilizada, a una sociedad de mierda como esta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos al triste futuro laboral que van a tener nuestros alumnos llevando mercancías en bicicleta de un lado a otro de la ciudad. Eso es lo que tenemos que enseñarles, a pedalear en bicicleta. Sí, la escuela es una instancia que protege a los críos de esta sociedad y es un milagro. Claro, lo decimos varias veces, hay varios milagros ahí envueltos en la escuela. Y lo peor de todo, lo que decías de la LOMLOE, es que está en peligro. La agenda neoliberal esa oculta que hay detrás. Es que está en peligro, ¿no? Ese milagro. Nosotros hablamos del milagro del aula, ¿no? Porque nosotros entendemos que la función fundamental de la escuela no tiene mucho misterio.
La función fundamental de la escuela no es formar ciudadanos completos y maravillosos, ¿no? Eso que dicen, ¿no? De formar una educación integral, bla, bla, bla. No, nosotros entendemos que la escuela tiene como función básicamente enseñar. Y enseñar no cualquier cosa, sino enseñar los conocimientos de lo que hemos llamado pues, la tradición ilustrada. Es decir, enseñar matemáticas, lengua, ¿no? También conocimientos, digamos, universales relativos al arte, la literatura, para la formación de ciudadanos y ciudadanas cultos y capaces de desenvolverse con soltura en esta sociedad. Y la nueva ley pues es una agresión, una ofensiva directa contra esta función fundamental de la escuela, que es la función de ilustrar, la función de instruir en el conocimiento, ¿no? Esto... En la nueva ley y también en toda la parafernalia de declaraciones y textos alrededor de ella, incluidas declaraciones de la ministra y las que citamos de una entrevista alucinógena del secretario general de Educación que hubo en público, ¿no? Todo el rato se está menospreciando el conocimiento, se está colocando el conocimiento en un segundo lugar, ¿no? Como algo que ya está en Google, ¿no? Las competencias como... Sí, y luego tiene dos ejes, ¿no? Tiene dos ejes muy serios, muy seriamente agresivos contra la concepción, digamos, de sentido común de la escuela, porque en realidad es una agresión al sentido común de lo que creemos que la escuela debería significar. Por un lado, introduce la opción pedagógica de lo que llaman el DUA, el diseño universal del aprendizaje, y por otro lado la educación por competencias, ¿no? Del diseño universal del aprendizaje, no quiero hacer spoiler del libro, se analiza con bastante profusión aquí, ¿no? Pero yo diría que el objetivo es conseguir una escuela que en realidad es una especie de lugar en el que los chavales y chavalas, ¿no? Están cada uno haciendo lo suyo, y como son grupos de 20 y tantos alumnos, los propios promotores del DUA, la Fundación CAST, que es una fundación tecnológica, como su propio, buscad las siglas y veréis, significa algo así como un centro de tecnología específica o algo así, es un centro tecnológico, ¿no? Una fundación tecnológica, la idea estadounidense, patrocinada por Bill Gates y otros multimillonarios, ¿no? Los diseñadores del DUA, la idea que tienen es un aula en la que cada niño y cada niña tiene un material adaptado individualizadamente, porque lo que se dice es que no hay necesidades educativas especiales, todos somos especiales. Y esto que suena tan súper inclusivo y tan súper guay, ¿no? Y tan woke, ¿no? En realidad lo que esconde es, por un lado, la eliminación de profesores de pedagogía terapéutica, de profesores de audición y lenguaje, todos los especialistas que trabajan con las necesidades especiales. Nosotros, usando el sentido común, decimos no. Todos tenemos necesidades especiales, todos tenemos problemas psicológicos, todos tenemos problemas, pero hay un umbral, hay una inmensa mayoría de los chicos y chicas que son capaces de conectar conceptualmente con lo que está pasando en el aula, y luego hay una pequeña minoría que tienen unas necesidades de atención muy específicas que no son capaces, ¿no? Y hasta ahora se ha concebido así y hemos hablado de necesidades educativas especiales. Eso no es discriminatorio, eso es, uno, práctico, y segundo, es justo para que la escuela sea realmente un lugar donde se trabaja con el conocimiento, ¿no? Y no un montón de burbujitas en el aula, cada uno con lo suyo y el profesor que pasea, ¿no? Delante de una pantalla de ordenador. Todo el rato delante de una pantalla de ordenador. Adaptada a sus necesidades. Claro, ahora y tuneada, os preguntaré, ¿no?, de eso. Y respecto a las competencias... Y en cuanto a las competencias, bueno, debo decir que nos hemos atrevido en el libro a hacer un análisis bastante pormenorizado de cómo funciona. Intentamos desentrañar el misterio, ¿no? Porque es que realmente el currículum de la LOMLOE es casi misterioso, y durante todo este año de primer año de aplicación, por lo que ha habido es muchas protestas veladas o en los claustros, o que nunca han recibido mucha luz pública, de los profesores y profesoras quejándose del entramado burocrático absurdo e incomprensible en el que consiste esta ley, ¿no? Y nosotros pues intentamos desentrañarlo y ver cómo funciona verdaderamente este currículum
por competencias y su parte esencial, que es la evaluación por competencias, ¿no? Esto lo analizamos en profundidad, detenidamente, y no podemos evitar en algunos momentos pues reírnos, ¿no? Porque es que llega a ser patético, ¿no? Reírnos o llorar. Pues reírnos por no llorar, exacto, sí. Pero es que hay veces que es como que o te ríes o lloras, vamos, sí, porque sí, es un planteamiento completamente demencial. No, da la impresión de que haya sido diseñado por un psicópata, sí. Un burócrata psicópata. Un burócrata psicópata aburrido, ¿no? Con ganas de comernos el tarro a todos y volvernos locos, ¿no? Esa locura intentamos pues explicarla, ¿no? Explicar esa locura curricular y luego pues entendemos también, intentamos analizar un poco también lo que es el planteamiento en sí de competencias que viene de la Unión Europea, ¿no? Analizamos los dos textos legales de la Unión Europea en los que se establece la educación por competencias, ¿no? Y vemos el sesgo neoliberal brutal que tiene, sí. Porque yo que sé, ponen al mismo nivel, por ejemplo, esto es una de las cosas, de las múltiples argumentos, ¿no? Por ejemplo, hay una competencia que es la STEM, ¿no? Que incluye las matemáticas, la biología, la física, la química, la geología, la tecnología, todo eso está en una competencia. Y luego tenemos otra competencia que está al mismo nivel de relevancia de evaluación, en la evaluación, que es la competencia emprendedora. Emprendedora. La competencia emprendedora. Flípalo. Y la capacidad de liderazgo, que va incluida. Que va incluida, sí. O sea, imagínate el sesgo de estas competencias, ¿no? Me parece que eran 10 competencias y hay una que incluye casi todos los saberes de ciencias o todos los saberes de ciencias. Y no hay ninguna competencia, oye, para la filosofía o para la historia. Efectivamente. Es una situación gravísima y bueno, pues es uno de los motivos por los que hemos escrito este libro, para intentar denunciarlo, porque lo que no puede ser es que luego nos pongamos a pensar un programa de educación y lo más esencial nos pase desapercibido. Habéis hablado del DUA y de cómo la personalización de la educación la plantea un poco pues poniendo un ordenador para cada niño y que cada niño se meta ahí en su nivel, destruyendo de esa manera el concepto de grupo y de clase, ¿no? Que era una cosa que era muy mágica de la educación, creo yo, que es que todos los niños, a unos les costaba más y a otros menos, pero había un punto en el que estaban todos ahí, ¿no? En ese concepto, en esa idea, en ese momento, ¿no? Y eso daba mucha consistencia al grupo, a la clase, y se podía trabajar en ese sentido, ¿no? La tecnificación de las aulas, de alguna manera, en el libro dais un montón de argumentos basados en muchísimos estudios que citáis, que son muy interesantes para los profes que veáis esto, pues remitíos a ellos, ¿vale? Sobre los riesgos de la tecnificación en el aula. Pero también me pregunto, mucha gente dirá, ¿no os estáis haciendo ahí viejunos? Bueno, no sé, estamos luchando desesperadamente en casa, los que tenemos niños adolescentes. Yo tengo 2 mellizos de 14 años. Contra el uso del móvil, contra que no se pasen enganchados al móvil 4 horas al día. Y ahora solamente faltaría que encima les tecnificaran las aulas. Sí. Con lo cual, cuando yo siempre he pensado que en la escuela pública se inventó una herramienta muy buena hace ya bastantes siglos, que era una pizarra y una tiza. Y con eso tenemos más que suficiente. Ahora bien, que quieren mejorarlo, pues bueno, bienvenido sea. Pero desde luego siempre intentando evitar los peligros de los peligros solipsistas de introducir a los niños en una burbuja individualizada, que ya van a tener bastante en el mercado laboral con este individualismo neoliberal que nos asola. Bueno, yo quiero decir 2 cosas. En primer lugar, en el libro hablamos de una de las cosas, de las ideas clave con la que nos han vendido la LOMLOE y que está de moda en la OCDE, ¿no? Que es toda esta tendencia en contra de la repetición de curso, ¿no? Sí. Desarrollamos una argumentación que yo no la he visto en ningún otro lado. Me parece que hay una argumentación muy clara. En última instancia, ¿qué es un aula, ¿no? ¿Qué es un aula? ¿Un grupo de edad o un nivel de conocimiento? Claro. Y a partir de ahí, pues yo creo que los profes entendemos el aula o el grupo aula, ¿no? Como un nivel de conocimiento, como ese milagro de todos conectar en un punto conceptual, ser capaces hasta cierto punto de llegar a un entendimiento, ¿no? En lo que llamamos el mundo de los universales, ¿no?
Y sí, luego, encontrarte con los demás frente al teorema de Pitágoras es un milagro precioso para la historia de la humanidad. Se inventó en la lejana antigua Grecia. Sí. Y desde entonces, pues ahí reside casi todo lo digno. Pero es que encima resulta que la investigación pedagógica más seria, ¿no? El famoso metaestudio de Hattie y demás, nos habla de que es la mejor manera de enseñar. Hattie, en el famoso libro suyo que recopila miles de estudios de educación y los analiza de una manera impresionante, ¿no? Afirma que el método pedagógico más exitoso, después de analizar, ya digo, miles de estudios, es lo que llama el profesor activo instructivo, ¿no? Porque nosotros entendemos que tiene que haber pluralidad de profes y habrá profes más aburridos, profes menos, profes mejores y profes peores. También entramos en esa cuestión, la cuestión de cómo se han de elegir los profes, etcétera. De eso también hablamos, pero no queremos que se pierda la bella idea de la clase, del profe que da clase, el profe que explica, que además... Yo lo he visto 1000 veces con mis alumnos, es lo que quieren. Es lo que quieren ellos. Quieren profes que les expliquen bien las cosas y con los que se pueda dialogar en el aula, ¿no? Es lo que los chavales prefieren. Y... Es increíble que las clases tan lúdicas que se han llegado a inventar les aburren soberanamente. Hombre, que es que vas a competir con las 6 horas de TikTok que tienen... Algunos de mis alumnos tienen 6 horas diarias de TikTok en sus móviles, ¿no? Alguna vez les he hecho mirar en su móvil esto de la salud digital, ¿no? Y les salen 6 horas de TikTok, 5 horas de TikTok. Dices, a un pavo que se tira 5 horas, dale que te pego a los vídeos de TikTok, ¿vas tú en el aula a competir con eso? Tú tienes que llevarlos a un sitio absolutamente, radicalmente distinto, aunque se aburran, Es que se tienen que aprender a aburrir. Es que hay que empezar a entender que la escuela tiene que ser un reducto analógico y sobre eso también... Bueno, es que la teoría surgió del aburrimiento, de una clase social que se aburría en Grecia. La filosofía nació del ocio y de la filosofía nacieron todas las ciencias y todos los saberes. Exactamente, y es un grave problema que los chavales no sepan aburrirse. Y tenemos un montón de argumentos basados en miles de estudios científicos, ¿no? Y de eso hablamos también en el libro, ¿no? Citamos un montón de estudios en los que se dicen un par de cosas, ¿no? Usamos la metáfora de Manfred Spitzer, ¿no? Manfred Spitzer habla de que durante un tiempo en Estados Unidos en las zapaterías se pusieron de moda unas máquinas de rayos X en las que los niños muy divertidos iban a hacerse radiografías de los pies, ¿no? Y tardaron años y años en reaccionar y darse cuenta de que eso era una absoluta barbaridad por los peligros de la radiactividad, ¿no? Sí, sí. Bueno, Manfred Spitzer, el autor de Demencia Digital, el magnífico libro de 2013, ¿no? Y de muchos otros, lástima que la inmensa mayoría no están traducidos al español, ¿no? Manfred Spitzer nos dice que está demostrado el daño que hace al desarrollo cognitivo, el basarlo en las pantallas y en las tecnologías de la información, ¿no? En las nuevas tecnologías estas, bueno, las TIC, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Que con la cantidad de estudios que nos dicen que es una barbaridad que el centro del proceso pedagógico sean los aparatos tecnológicos, ¿verdad? Las autoridades, nuestros gobernantes, sigan empeñados en hacerles radiografías de los pies. En hacerles radiografías de los pies, eso es. Bueno, y para finalizar, Carlos, dices en tu texto filosófico autobiográfico que hace de epílogo al final del libro, ¿verdad?, que la escuela pública es algo que habéis repetido aquí los dos, os parece uno de los inventos más hermosos de la humanidad. ¿No es exagerado eso? No, hombre, no hay más que ver que tengo 64 años, como digo, pues me he pasado toda mi vida en la enseñanza y he sido muy feliz. ¿Por qué he sido muy feliz? Pues porque la enseñanza pública, la enseñanza estatal, es una institución infinitamente bella. No hay nada que se pueda comparar a la satisfacción que te produce dar una buena clase en la que tienes la sensación de que tus alumnos han aprendido, que tus alumnos y tus alumnas pueden llegar algún día incluso a enseñar, e incluso, como me ha ocurrido muchas veces a mí, pueden llegar a enseñarte a ti, porque he tenido muchos alumnas y alumnos
que han llegado a enseñarme cosas muy importantes, puesto que les he dirigido la tesis doctoral y he aprendido muchísimo de ellos y de ellas. Entonces, bueno, siempre digo que es precisamente por esta belleza inmensa que se condensa en la enseñanza pública, por lo que la enseñanza pública se sigue manteniendo en pie, porque motivos para verse derrumbado hay muchos, por toda la ofensiva neoliberal, toda la erosión de esa institución, todo el desprestigio al que se ha sometido a los profesores ininterrumpidamente, siempre en los medios de comunicación, funcionarios vagos, maleantes, en fin, no sé qué se ha podido llegar a decir de los profesores de enseñanza secundaria y de los de universidad, pues a veces incluso todavía peor. Joder, pese a ello, la institución se mantiene en pie, pese a la carga la carga docente inmensa que tiene en la secundaria, que es asfixiante, la ratio profesor-alumno, el deterioro tremendo que ha sufrido esa plantilla, que ahora se ha convertido en una inmensa bolsa de interinos que no tienen dónde reposar la cabeza, que parecen nómadas. De un lado, eso pasa también en primaria. Eso es tremendo, eso es una cosa tremenda, es tremenda. Y pese a ello se mantiene en pie, igual que se mantiene en pie la sanidad pública, que también uno se sorprende cuando llega a un hospital que personas tan maltratadas institucionalmente, sin embargo, te traten tan bien, con tanto cariño y con tanta profesionalidad. Pasa lo mismo en la escuela pública. Está la cosa muy deteriorada, pero hay, yo diría, pues que un comportamiento heroico por parte de los profesores, que son siempre precisamente los interlocutores no válidos para cualquier reforma educativa, los profesores. Y sin embargo, es hora de reconocer que si esto se mantiene en pie es precisamente gracias a los profesores y las profesoras que se están dejando ahí la piel día a día. En una situación muy difícil, la verdad, cada vez más difícil. Bueno, pues muchas gracias a los dos y a todos y todas los que nos estáis oyendo. No sé si quieres terminar. Yo os recomiendo... Estaba aquí anonadado escuchando el discurso de Carlos. Os recomiendo Escuela y Libertad, de Javier Mestre y Carlos Fernández Liria, publicado por ACAL. Creo que para los profes va a ser un libro muy interesante y que puede generar mucha polémica. Tiene mucha amiga. Y sobre todo es muy cortito y muy barato. Sí, para los profes, yo creo que también para madres y padres, para toda la gente, en realidad el sistema educativo pues afecta a toda la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que también vamos a encontrar polémica, no solamente en una parte del profesorado y en una parte de la pedagogía, ¿no? De los pedagogos, que se van a sentir un poco así por muchas de las afirmaciones que hacemos, sino también por una parte importante de las madres y padres que tienen un concepto de la educación, pues, como decíamos antes, ¿no? Como que entienden que la escuela tiene que ser una especie de prolongación de lo que se hace en la familia, ¿no? Del adoctrinamiento totalitario de la familia, que pretenden que pueda ser exclusivo de tal manera que los niños no conozcan nada más que lo que los valores que les imparten en la propia unidad doméstica. Como si eso fuera, como si cegar a los niños fuera un derecho de los padres, ¿no? Bueno, claro, pues es eso otra de las líneas, ¿no? Explicar que el mayor enemigo de la escuela pública es la escuela concertada. Y eso es una cuenta pendiente que arrastramos desde hace ya varias décadas y desde varias legislaturas con mayoría absoluta del Partido Socialista, que fue incapaz de meterle mano a este asunto. Son cosas muy evidentes. De eso se habla bastante también en el libro. Exactamente. Pues nada, Escuela y Libertad. Aquí lo tenéis. Gracias. Muchísimas gracias, Manuela. Nada. Chao, Manuela. Chao. Ha quedado fuerte.